Hola amigos de Contexto, bienvenido a una entrega más todos los días de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 12:30 de la noche. Suscríbase y escríbanos a nuestro canal de YouTube CTXT_RD. Ahí pues recibimos todas sus sugerencias. Hoy tenemos un tema político, estamos viendo, Julio, cómo, bueno, vivimos en campaña. Decía Rosario Espinal en otra época que cuando se unieran las elecciones íbamos a descansar un poco de la política. Claro, se descansa en cierta manera, pero en otra vivimos constantemente en esta Yo pienso que la política. unificación de las elecciones fue un retroceso. ¿Tú crees que sí? ¿Por qué? Porque hay arrastre presidencial. Bueno. Un país tan presidencialista, todo el mundo se pone en cola con el presidente. Sí, eso es clásico. Y de hecho los senadores nadie lo vota. Aquí no hay una urna para votar al Senado. No existe. Eso es un problema, porque ahí es el diputado. El diputado es el que arrastra, arrastra es el al preferencial. senador. Exacto. Bueno, tenemos muchos temas con nuestra invitada de hoy, que precisamente es Rosario Espinal, politóloga. Bueno, ya Rosario es como una de esas personas que hace los escenarios políticos, los analiza. Y, wow, faltan disque 3 años para las elecciones, pero es como si faltara 2 y medio. Es como si fueran dentro de 6 meses. ¿Tú no sientes eso? Yo no. Tú no, tú vives como en tu propia burbuja. Yo sí. Pero en todo caso, hay el tema que nos ha convocado a invitar a Rosario Espinal es una publicación que nos despertó el gusanillo, pero que ya viene estudiándose desde hace mucho tiempo en el país, y es el desfase que hay entre, en general, los partidos políticos y su preocupación con relación a las preocupaciones de la ciudadanía. Es decir, los partidos viven o en una lucha interna, que la gente ya no entiende, o en una lucha, una persecución contra la corrupción despiadada, o protección, dependiendo si están en el gobierno o no. Exacto. Entonces, hay casos de partidos políticos o grupos políticos que se han formado y que su principal bandera de lucha ha sido esto, de la lucha contra la corrupción. Pero en realidad, lo que más le preocupa en todas las encuestas a la ciudadanía es inseguridad ciudadana, número 1, por encima de todas. La falta de empleo, sistema empleo, los bajos salarios o la baja poder adquisitivo de los salarios, y el alto costo de la vida, que es lo mismo, es decir, están relacionados. Es decir, si yo gano poco y los bienes y servicios suben, entonces yo entiendo que la vida está muy cara. Y entonces los partidos de eso no hablan prácticamente, o hablan muy poco. Entonces, ¿por qué se da como esa anomia entre el discurso político y la de los partidos y las preocupaciones de la ciudadanía? Yo te voy a poner otro ejemplo. El tema del tránsito en la capital. La gente vive agobiada con el tema del tránsito. Tenga o no tenga vehículos. Pero eso es algo que no forma parte de la preocupación de los partidos. De oposición, porque el gobierno se ha ocupado en el último año. Pero también hablan poco. Se ha ocupado en el último año un poco del tránsito. Bueno, ahora está más fuerte el tapón. Cada vez que tiran carros a circular. Cada vez que hay una feria cada vez que una feria de esa, no sé cuántos cientos de carros, miles de carros. Sube la duración del tapón. Aumenta la masa vehicular en el país. Y no salen ninguno. Sí. Entonces, no, porque todo el mundo quiere tener un carrito. Claro. Pero la idea es, ¿por qué no hay soluciones colectivas? Al no haber, yo me acuerdo, Enrique Peñalosa, que fue uno de los primeros alcaldes del cambio en Bogotá, que decía: lo ideal no es que el más pobre tenga un carro, sino que el más rico se monte en el transporte colectivo. Claro. Cuando hay un transporte colectivo que funcione, obviamente. Claro, pero esa es la idea. Sí. Entonces, la pregunta inicial, y creo que es la esencia del programa, es ¿por qué se produce esta, vamos a decir, no una palabrita tan rebuscada de sociólogo como anomia, sino esta ausencia de sintonía entre el discurso de los políticos profesionales, los partidos y la ciudadanía?
Porque realmente aquí no hay diferenciación partidaria. O sea, aquí no hay una diferenciación iguales. ideológica, no es que un partido es más liberal que el otro, no es que un partido es más progresista que el otro, no hay diferenciación ideológica. Entonces, cuando no hay diferenciación, tú no tienes nada nuevo, nada diferente que decirle a la población en términos propositivos. Como tú no tienes nada propositivo, entonces, ¿qué tú haces? Bueno, tú encuentras un tema X, cual sea, el que escojan en un determinado momento, entonces, bueno, tú enfrentas al gobierno a través de esa crítica. ¿Qué pasa? La población es habichosa, entonces la población también se da cuenta que entre los partidos no hay grandes diferencias. Entonces dice, bueno, no hay grandes diferencias, todos son corruptos, todos son clientelares, y lo que la población hace es que tiende a apoyar el partido que una mayoría de la población piensa que le ha solucionado un poquito mejor las cosas. Pero en general hay una falta de confianza en las ofertas, que es distinto a decir que hay una crisis total de los partidos. No. ¿Por qué no la hay? Porque aunque la población tiene baja confianza en los partidos, todavía, de manera mágica, hasta cierto punto, los partidos políticos dominicanos convocan a la población a ir a votar. Hay gente que dice, oh, eso es falta de educación, falta de conciencia. Bueno, el punto es que lo que sea, claro, o por lo que sea, la gente todavía es convocada por los partidos. Y mientras la gente sea convocada por los partidos y vota por ellos, no hay una crisis sistémica, no hay un desplome de las opciones partidarias. Claro, en el caso dominicano hay una paradoja. ¿Cómo es posible que la gente confíe poco en los partidos, pero la gente tenga una alta identificación con los partidos y la gente vaya a votar? Realmente hay una paradoja ahí. Yo pienso que esa paradoja tiene una explicación en parte histórica y en parte del presente o digamos ya más reciente. La histórica es que aquí hubo 3 grandes caudillos. Ningún país en América Latina tuvo 3 grandes caudillos tan recientes como hace 50 y menos de 50 años. Entonces, aquí hubo una política diversa con Balaguer, con Bosch, con Peña Gómez, que generaron partidos. Ellos fundaron partidos que que convocaron la sociedad dominicana. La gente se identificaba o con el reformista de Balaguer o con el PRD todavía o con el PLD. Dice, yo soy reformista de Balaguer. Sí, claro, todavía. Y ya Balaguer murió hace muchos Incluso años. Más de 20 bochistas, años. Exacto, en el 2002. Entonces, aquí había peñagomistas, PRDistas, aquí había PLDistas, aquí bochistas, y bueno, todo eso. Entonces, eso le dio mucha riqueza a la política dominicana. Y luego, cuando ellos desaparecen, han dejado esos partidos que, aunque esos partidos se han ido fraccionando, en el caso del Partido Reformista y del PRD, porque no han podido solucionar los problemas de sucesión, entonces las principales figuras entran en conflicto y cada una busca a su lado tratando de sacar la mejor ventaja dentro o fuera de esa organización. Entonces hemos visto cómo ya se han debilitado electoralmente y organizativamente el Reformista y el PRD, lo cual le va dejando menos expectativa a la sociedad de que hay ahí una oferta creíble. El PRM, del reformismo no ha salido nada. Ellos se dividen y se van achicando. Y se van achicando y achicando. Y se van achicando. Claro, desaparecer. Del PRD salió el PRM. Bueno, salió el PLD también. Bueno, Sí, pero pero anteriormente, reciente. pero Sí. en términos recientes del PRD salió el PRM. Entonces, el PRM pues como que ocupó para las elecciones del 2016 el lugar del PRD y captó un 34-35%. O sea, no se redujo. por lo Bueno, menos. captó un segmento del voto del PRD, pero bajó. Entonces, al sacar esa cantidad de votos, se convierte automáticamente en el partido de oposición. Pero es un partido que todavía tiene que estructurarse, tiene que proyectar hacia la sociedad qué es lo que es, qué es lo que le está ofreciendo, qué es lo que ofrece diferente. Sí, no tiene identidad, casi. Y eso todavía no se ha producido. Entonces, ahí es donde vemos que el PLD se posiciona desde el poder, ya lleva consecutivamente desde 2004 en el poder, entonces se posiciona como un partido hegemónico, como un partido dominante, a pesar de todos los problemas que hay en el país. Y mucho tiene que ver que ha absorbido parte del Del PRD, del reformismo, reformismo, del PRD. y eso le ha dado un poder terrible, más
la relativa estabilidad económica que hay en el país, comparando principalmente si nos vamos al último gobierno del PRD. Claro, la fortaleza. Entonces, esa fortaleza económica y la baja inflación y también pues el dólar. La estabilidad. Estabilidad macroeconómica. La gente compara. Claro, hay tres factores que explican miedo. por qué el PLD ha sido el partido hegemónico y se ha convertido, uno, porque ha podido mantener su unidad interna a pesar de los conflictos que tiene. Que podría perderla si se descuida en este Sí, bueno, ya momento. ese es un punto hacia adelante a mirar, pero bueno, Hasta hasta ahora ahora. ha mantenido la unidad interna. El otro factor ha sido la relativa estabilidad macroeconómica y el tercer factor ha sido las divisiones, la fragmentación de la oposición. Claro. Entonces, todos esos factores han contribuido Yo creo a... que hay un cuarto, el clientelismo. Ah, bueno. Sí, pero lo que pasa es que el clientelismo es un factor constante. Claro, hay un El elemento, incremento del clientelismo. sí, ahí lo que pasa es lo siguiente. El Estado dominicano siempre ha sido corrupto. Sí. Después de Trujillo se hizo también un Estado clientelar. En la época de Trujillo era corrupto. Unos Pero pocos no era cogían. clientelar, porque No, no no había era necesidad. No clientelar había necesidad, porque tenía claro. la represión. No, Y era una Estado sociedad autocrático, pequeña, claro. era una sociedad pequeña, la mayoría de la gente vivía en la zona rural Así y era un es. Estado autoritario, Sí, exacto. dictatorial. Con Balaguer entra el clientelismo, con Balaguer de los 12 años, Sí, porque es Balaguer verdad. tiene que bajar los niveles No, de desde represión. antes, cuando comienza a repartir los Austin. Bueno, pero comienza de manera pequeña antes. Sí, sí. Pero el clientelismo es En el, post-trujillismo. en el 66. Después de Trujillo. ¿Por qué? Porque había que bajar la represión. Entonces tú tenías que buscar un mecanismo de contacto, Claro. un cordón umbilical, digamos, con la sociedad. Entonces el clientelismo se establece como un mecanismo de Pero relación fue del Estado. ínfimo con lo que tenemos hoy. Bueno, es que en la Es como medida... cuando un cáncer es chiquitito y Sí, se va pero es que, poniendo más claro, grande. en la medida que va creciendo, comenzando. mira, en la medida Sí. que va creciendo la población, Claro. en la medida que va creciendo el presupuesto, en la medida en que tú tienes que recurrir menos a la represión física, Claro. tú necesitas Claro. mecanismos alternativos. Entonces, el clientelismo creció. Ahora, ¿qué es lo que hizo el Fíjate PLD? que las dictaduras en general no tienen clientelismo. ¿Qué, No es lo que, solamente qué aquí. es lo que hace el PLD? Después del 2004, el PLD le agrega a ese Estado históricamente corrupto, que luego se hace también clientelar, el PLD le agrega una dimensión después del 2004, que es el asistencialismo. Son los programas de solidaridad, SENASA, todos esos programas sociales que establece el PLD son nuevos. Existían servicios públicos antes, Sí. pero limitados. Muy débiles. Pero esta relación del Estado con la sociedad a través de un beneficio directo, Comeres Primero, tarjeta estudiantil, tarjeta de envejeciente, bono gas, bono La misma luz, seguridad social. la seguridad Es social, nuevo. el SENASA, o sea, todas esas cosas entonces ya indican que aquí hay un Estado asistencial que no existía realmente. Que no es clientelar, tú dirías. Bueno, No, eso no es clientelar. Bueno, en un Estado clientelar... Porque no te la dan por Sí. filiación política. Sí, sino En un- porque, digo, a Lo que veces, pasa- pero no lo se supone que lo sea. Mira, la idea de esos programas no es clientelar. La idea original de esos programas. Pero, De que se utilice, pero de paso. lo que pasa es que en un Estado clientelar es muy difícil tú tener algo que no tenga una dimensión clientelar. Claro. Sí, Entonces sí, sí. la gente eventualmente piensa, bueno, si yo tengo tal beneficio y llega otro partido, me lo pueden quitar. Claro, porque claro. no es un programa Y no, universal. y no se dan cuenta que Recordemos realmente eso es cómo- algo del cómo, Estado. Abinader, en la campaña del 16, uno de sus propuestas más insistentes Sí, era sí, voy a voy a- mantener, y ampliar y aumentar Sí. la cantidad que se da Claro, en solidaridad. incluso Sí, aquí sí. se ha dado un gran cambio en términos de identificación partidaria. Antes el PLD era un partido de clase media, básicamente. Hoy en día, la mayoría de las personas que simpatizan con el PLD son de capas bajas, Sí. o sea, son Sí, sectores sí, pobres. sí, sí, Eso sí. es lo que te indica a ti que ha habido una transformación de la relación del Estado con la sociedad a través de todos esos programas. Sí, sí. Bueno, vámonos a la Tenemos que ir a la pausa pausa. y volvemos con Rosario Espinal. Continuamos con Rosario Espinal hablando de este periodo
que podríamos decir preelectoral, porque somos un país que vivimos en elecciones. Qué cosa, Rosario, que hablemos de preelectoral cuando faltan 2 años y medio para las elecciones, pero es que el dominicano tiene la política como la pelota, en la sangre, como la música, y yo creo que incluso nos gusta la política en nuestro país. Hablábamos en el segmento anterior cómo los partidos de oposición toman como su bandera combatir la corrupción y cómo cada vez que van al gobierno también cometen actos de corrupción y entonces pasa esa bandera al partido contrario. Decía Julio, que ya no está con nosotros ahora, se tuvo que marchar, cómo quizás hay una diferencia entre lo que demanda la sociedad y las ofertas que te hacen los partidos políticos de oposición para llegar al poder, para salvar supuestamente lo que es la nación. Ahora bien, Rosario, en este momento que nos encontramos, vemos que los partidos políticos se han unificado en torno a su percepción de que lo importante sería, y ya refiriéndome a la ley de partidos políticos, que estas elecciones sean con padrón cerrado, porque es lo que le da la característica de una organización. Si fuera abierto, ellos dicen, pues no tendría sentido que la votación, porque sería como una votación general. Y esto le daría pues mayor posibilidad o simplemente complacería a la facción de Leonel Fernández. En este momento tan importante para el PLD y tan importante para el país en cuanto a las próximas elecciones, ¿tú crees que esto cambiaría pues lo que va a pasar dentro de las elecciones del PLD, en este caso, de quién saldría como candidato presidencial? ¿Es Rosario? Mira, yo creo que ahora mismo está todo en el aire. Todo en el aire, no se sabe si se va a aprobar una ley de partido. No, sí. Yo he estado planteando que se apruebe por lo menos una ley electoral, porque la ley electoral actual... Va antes, ves la sombrilla de la ley de partidos. Yo he dicho muchas veces, la ley electoral existe. Sí. Aquí no hay ley de partidos, nunca ha habido una ley de partidos, pero aquí sí hay una ley electoral. Sí. Entonces, la ley electoral viene del año 1997. Entonces, como aquí se hizo una reforma constitucional en el 2010, y hay una nueva constitución, entonces la ley del año 1997, la ley electoral, tiene que ser cambiada, mejorada, ajustada a la constitución. Entonces, esa es la primera tarea. Pero parece que no se está hablando de esto, esa discusión de la ley electoral. Porque es más sexy hablar de los partidos. Exacto. Entonces comenzaron a hablar como que la ley de partidos va a solucionar todos los males de la política dominicana, y no es así. Yo he dicho, repito y repito, hay que hacer una ley electoral primero. Ambas leyes, una electoral y una de partidos, son difíciles, porque o se hacen mal y que todos los partidos estén contentos, o se hace bien. Y si se hace bien, va a haber ganadores y perdedores. Y en algunos ¿quién aspectos, gana y quién pierde? Bueno, poner un caso, en el financiamiento, si se hace bien la ley de partidos, van a perder todos. Eso te iba a decir, todos los partidos, porque los partidos se benefician de que sus donantes, de que ellos, los partidos, no tienen que decir, y los candidatos, no es solamente los partidos, porque aquí hay una movilización tremenda de candidaturas, aquí cantidad de gente se cree que puede ser candidato y buscan la forma de ser candidato, aunque no tengan ningún chance. De hecho, bajaron el porcentaje al 1% ahora. Que antes era el 2% que tenían que mantener para continuar siendo partido político, ahora lo bajaron al 1%. Sí, pero hay diferentes criterios. Por ejemplo, tú puedes mantener tu registro legal si tú sacas por lo menos un representante electo. No, claro, o sea, si tú sacas un regidor en un municipito por ahí pequeño, ya puedes mantener. Y así como esos partidos pequeños lo hacen, ellos sacan regidores en un municipio pequeño o sacan un alcalde o algo así. Entonces se mantienen su registro legal en la Junta Central Electoral. Entonces, si aquí se aprobara una buena ley electoral con controles al financiamiento privado, porque aquí en el 97 se introdujo el financiamiento público, es decir, lo que del presupuesto se le da, se les regala a los partidos para que hagan su labor, pero se dejó sin ninguna regulación la parte privada. O sea, que una persona puede darle a un partido
o una empresa puede darle a un partido cualquier cantidad de dinero y nadie sabe, o le puede dar a este, a este, a este, a Como este. pasa, los grandes grupos Entonces, económicos le dan por más a que tú todos. oigas el cacareo de los partidos de oposición, de que aprueben la ley de partido y no sé quién, a ningún partido le interesa que se establezcan controles al financiamiento. Y la muestra es que no ha habido ningún adelanto. No hay adelanto, porque ningún partido realmente quiere que se pongan controles al financiamiento. Y si no se pone controles al financiamiento, entonces lo fundamental para transformar la forma en que aquí se hacen elecciones es realmente poner controles al financiamiento. Si no, aquí va a seguir la avalancha de candidaturas, de partidos, el negocio a través de eso, las deudas políticas, porque quien te dio más, Claro, tienes que el pueblo ni retribuirle. sabe quién fue que te dio, cómo fue que tú llegaste, quiénes fueron tus principales financiadores. Entonces, si ahí no se hacen reformas importantes, pues no se va a avanzar mucho. Entonces, ningún partido, ni grande, ni chiquito, ni de este lado, ni de aquel lado, quiere realmente una regulación al sistema de financiamiento privado de los partidos. Bueno, y ahí hay un tranque, que no se está hablando mucho de eso porque el PLD se metió en su riña de las primarias, de que Leonel Fernández dice la cerrada, de que Danilo Medina dice la abierta. Yo personalmente pienso que una ley debe dejarle a los partidos que decida. Si hace Porque son primarias abiertas, organizaciones semiabiertas, distintas. cerradas. Sí. O sea, cada partido puede elegir perfectamente. El sistema de primarias. Lo que debe establecerse, sí, son criterios de cuáles son las opciones que tienen los partidos para escoger sus candidatos. Eso está bien. Dele alternativas. Y si fuese así, que los partidos optaran por que cada cual, como tú bien señalas que debería de ser, escogiera su forma de escoger su candidato presidencial, ¿y entonces qué pasaría en el PLD? Ellos tienen que decidir internamente. Ellos tendrían que decidir internamente si ellos van a usar... Que es donde está, me refiero al PLD. Sí, pero es porque que yo donde creo está. que eso lo tienen que resolver ellos. Ellos quieren que la ley les diga, Sí. pero ellos deben resolver el problema. Y si no se aprueba una ley, por ejemplo, que hay una alta posibilidad de que no se Claro. apruebe, de Tal que, como vamos. de que como no se ha aprobado en 20 años o en 16 años, que no se Claro. apruebe tampoco ahora. Si no se aprueba una ley, cada partido va a tener que decidir cómo hace sus primarias, incluido el PLD. Bueno, definitivamente yo creo que como vamos, no veo el trillo de que se va a aprobar esta ley de partidos políticos y mucho menos la ley electoral, que sería la sombrilla donde cabría pues incrustada la ley de partidos. Yo estoy enfatizando, aprueben una ley Primero. electoral por lo menos. No tiene que ser perfecta. Aprueben una ley electoral mínimamente aceptable, que es a lo más a lo que podemos aspirar, porque aspirar a más de ahí realmente va a hacer que no se haga nada. Y yo pienso que para las elecciones del 20 se debe tener una ley electoral mínimamente aceptable. Rosario, en el panorama general, vamos a decir electoral, tuvimos pues muy a la expectativa con la Marcha Verde, a ver si pudiera haber salido de ahí algún candidato político, cosa que no ha sucedido, de manera que la Marcha Verde, más que progresar, se ha ido apagando. Por otro lado, los partidos de oposición, el PRM a la cabeza, pues sigue debatiéndose entre Hipólito Mejía y Luis Abinader, pues en que si Carolina va a ser la secretaria general, pero no han avanzado tampoco. No podemos decir que han avanzado en cuanto a una propuesta para la población, incluso ante la preferencia del electorado. En el caso del PLD, la corrupción ha sido pues su lado flaco y quizás por eso los partidos de oposición han exhibido esta bandera, aunque a la población le interese más y por eso el PLD ha quedado en el poder, pues la estabilidad económica, la baja inflación, el dólar ha estado estable. Estas son cosas que definitivamente hacen que la población vote por uno u otro candidato. Sin embargo, tampoco hay una definición de candidato en el PLD. Una lucha política como la que tras bastidores se enfrentan Leonel Fernández y Danilo Medina, pues podría realmente
hacer la diferencia en lo que va a pasar, en la percepción de la población en cuanto al PLD, en qué van a ofrecer para la población? ¿Sería lo más sano para ellos dos, pues, señalar a un tercer candidato que los represente a ambos? ¿Qué es lo que tú ves más allá? ¿El reformismo está totalmente enchivado en si Ito Bisonó o Antún Valle pues controlarán el partido? Vemos que desde hace 4 años o quizás casi 6, desde las otras elecciones, estamos exactamente parados en el mismo lugar de donde estábamos en cuanto a los candidatos y las ofertas electorales. Así es. yo me acuerdo que hace unos meses la gente aquí se creía que venían las grandes transformaciones de ofertas políticas y yo decía, ay, lo dudo. Lo decías, sí. Mira, el Partido Reformista no es opción electoral. O sea, pueden olvidarse de eso. ¿Y tú crees que todavía será importante como partido bisagra? Bueno, depende con quién vaya aliado. Depende con quién vaya. Y y depende además, del panorama. Además depende, no es que el partido, porque los partidos así, esos partidos pequeños, muchas veces lo que hacen es que captan votantes del partido grande. O sea, no es posible saber exactamente cuánto es el apoyo. Pero el Partido Reformista hoy en día, si realmente fuera solo a unas elecciones, no sacará ni Ahora, el 5%. yo creo que obligatoriamente ellos se van a tener que adherir a otro para seguir manteniendo. Pero ellos lo saben, para ellos conseguir algunas posiciones tienen que ir aliados con alguien. Rosario, vámonos a la pausa y seguimos el análisis. Volvemos. Bueno, continuamos con Rosario Espinal, politóloga y especialista en hacer estos escenarios electorales, preelectorales, políticos. Sin embargo, yo creo, Rosario, que este es un escenario muy copiado de las elecciones pasadas. Tú seguirás con el análisis, ¿verdad? Bueno, yo decía que el reformismo está fuera de circulación para fines electorales, o sea, va a ir como partido pequeño, aliado a alguien, porque no tiene fuerza. Si va solo, va a sacar muy pocos votos y no va a sacar posiciones en los niveles legislativos, municipales. El PRD también es un partido que se ha debilitado mucho electoralmente. ¿Casi murió el PRD? Sí, o sea, prácticamente es una franquicia que la van a utilizar a conveniencia de quienes dirigen ese partido. Entonces, esos dos están fuera de circulación. Aquí las elecciones se van a centrar entre el PLD y el PRM. Ahora bien, ese escenario no está claro en este momento, porque en el PLD hay una pugna Leonel-Danilo, leonelistas y danilistas, entonces no sabemos cómo se va a ir desarrollando eso, y en el PRM hay 2 pruebas muy grandes que el partido tiene que pasar con buenas notas para posicionarse bien en las elecciones. La primera prueba que tiene que pasar con buenas notas es la convención, que ahora está fijada para mediados de marzo, y cuando se realice, sea en marzo o sea después, realmente la convención tiene que dar el tono de hacia dónde van ellos, de si van a moverse como un partido unificado, de si van a poder seleccionar buenas figuras para ¿Tú crees que les convenga tener nuevas caras o se van a ir con las mismas? Bueno, yo creo que les conviene, allá están inscritos los que van a ser funcionarios. Yo personalmente pienso que deberían ser personas nuevas. Yo creo que los actuales funcionarios, el presidente, el secretario, ni siquiera debieran estar corriendo, ni siquiera debieran estar presentándose. Debieran dejar ya que otras personas ocupen esas posiciones. A ellos les tocó la responsabilidad, digamos, de la transición de ese partido. Entonces, es que la lógica continuista es tremenda, es perversa en la política dominicana. Ellos podrían constituirse como líderes del partido, pero ya no candidatos, y eso no se entiende. Claro, que vayan a una país. vicepresidencia o algo así, pero ya que otras personas nuevas ocupen la presidencia y ocupen la secretaría general. Además que ya estas personas pues corrieron su suerte. Si tienen personas nuevas apoyados por ellos, pudiera... Entonces es que la gente tiene que entender dónde está su lugar en cada momento histórico, y aquí hay un déficit en ese sentido. Entonces lo vemos expresado en todos los partidos. Entonces en el PRM ellos tienen que pasar la prueba de la convención. Si pasan la prueba con buena nota,
le será muy bueno al PRM. Y luego tienen que pasar con buenas notas la selección de candidaturas. Sí. Si el PRM pasa con buenas notas esas dos pruebas, pues estará bien posicionado para las elecciones del 2020, porque va a enviar una señal a la sociedad de organización, de que pueden gobernar, porque un partido que se muestra en conflicto, dividiéndose y demás, no le está enviando una señal de seguridad a la población. Entonces, el PRM tiene esas dos pruebas: hacer una buena convención para elegir sus directivos y hacer una buena convención posteriormente para elegir candidaturas. Y de parte del PLD, bueno, vamos ahora a la cuarta temporada del match Leonel-Danilo. Exacto, del match Leonel-Danilo. La primera temporada fue en el 2007-2008, la segunda en el 2012, la tercera en el 2015 y ahora entramos a la cuarta temporada. Vamos a ver quién sale vencedor. Como en las series que van por temporada y por episodios. Ajá, episodios. Vamos a entrar a la cuarta temporada. Vamos a entrar a la cuarta temporada del match. Y todos estamos bien atentos, La temporada parece que ha tenido público. Claro, todo el mundo está atento. Eso es como una serie, tú sabes, que está todo el mundo atento, esperando a ver qué va a pasar aquí, qué va a pasar allá. Bueno, pero en esta serie justamente no está escrito el desenlace final y entonces... No, ninguna serie ha estado escrito el desenlace final. El desenlace final solo se sabe al final. Solo se sabe al final. Y por eso hay que verla entera. Claro. Por eso hay que verla entera. Uno lo que está es viendo, porque a mí me preguntan, por ejemplo, claro. Pues es que ni ellos saben. No, ni ellos saben. Ellos no saben, ni Leonel ni Danilo saben cómo es que va a terminar. Claro, y entonces yo te pregunto así adivinando, porque lo que estamos haciendo es adivinar los escenarios y nos vamos a ir al segmento que viene para que tú nos respondas. ¿Tú crees que a ellos personalmente les convendría tener un tercero? ¿O realmente el continuismo político es muy fuerte y ellos van a querer seguir luchando cada uno por su candidatura? Volvemos. Bueno, le preguntaba a Rosario Espinal en el segmento anterior si a pesar de que el PLD ha sido quizás, y tú me dirás si lo crees así, el partido que más ha respetado, vamos a decir, los cuadros como partido, a pesar de eso, estos liderazgos personalistas, o si pudiéramos así llamarlos, también como se han dado en otros partidos, de hecho hablamos del PRM, que también tiene estos liderazgos personalistas, o sea, basados en lo que es la persona y no el partido, más cuando tú bien has explicado que ya los partidos no tienen diferencia, sino que simplemente optan por el poder con un discurso muy parecido. Entonces, estos liderazgos personalistas, en este caso en el PLD, terminarán arropando y no dejando que surja un tercer candidato que los represente a ambos. Bueno, ese es un dilema y un reto que tiene el PLD, de si van a seguir en este caudillismo. O sea, el PLD venía de tener un liderazgo unipersonal, o sea, el liderazgo de Leonel Fernández. Ahora, una vez Danilo llegó al poder, forja su liderazgo nacional. Entonces hay dos figuras que están en conflicto. Y eso no permite que el partido pueda institucionalizar mecanismos de sucesión, porque lo ideal sería que en las próximas elecciones, dado que ya Leonel gobernó 3 veces, Danilo habrá gobernado 2 veces, pues entonces pudiera abrirse una competencia y buscar una candidatura que tenga aceptación en el partido y en la sociedad, porque los dos aspectos hay que tomarlo en cuenta. Pero por lo que uno ve hasta el día de hoy, esa posibilidad es remota. O sea, lo que se ve es a estas dos figuras tratando de definir y de continuar incidiendo de manera determinante en la dinámica del partido. Sin embargo, se supone que constitucionalmente es imposible que Danilo Medina repita periodos, Rosario. ¿Es posible que se cambie la Constitución para esto? Bueno, no, yo no sé. Eso va a depender de la correlación de fuerzas en el Congreso. Pero es cierto. Tienen mucho más fuerza los PLDistas. Sí, pero para cambiar la Constitución no es solamente que el PLD tenga una mayoría, o sea, se necesita una mayoría calificada y que digamos todos los PLDistas
estén de acuerdo, y los PLDistas están divididos en el Congreso, en el partido, en la sociedad. Entonces no es tan fácil hacerlo. O sea, para poder llegar ahí, el presidente Medina tendrá que hilar demasiado fino para que una cosa así pudiera hacerse. O sea, él tiene un impedimento constitucional y esa es su gran limitación. Y el presidente Leonel Fernández no la tiene ahora mismo. Esa es su gran ventaja. En términos de aceptación, de aprobación, Medina está con un nivel de aprobación de su gestión más o menos aceptable, pero bajó en el 2017 por los escándalos de corrupción. ¿Quién está por encima, Leonel Fernández o Danilo Medina, en cuestión de aceptación de la población? Ahora mismo, según las encuestas. Mira, yo la verdad es que no te puedo decir, porque aquí se hacen muchas encuestas, pero hay muchas encuestas en las que no confío. Sí. Yo confío en 2 o 3 encuestas de las que se hacen aquí, y esas encuestas no se han publicado recientemente, así es que yo no te podría decir, hasta que no se publiquen una de esas 2 o 3 encuestas en las que yo confío más, no te sé decir. ¿Qué hizo en las elecciones pasadas que finalmente Leonel Fernández se subiera aquella foto que veíamos al lado de Danilo con su cachucha morada y finalmente le diera ese apoyo que Danilo Medina esperó durante muchos meses? ¿Qué fue lo que lo decidió apoyarlo? Bueno, al final, como yo decía hace un ratito, en los match, Danilo Leonel, hasta el día de hoy, en los 3 anteriores, ellos al final en la campaña se han unido. O sea, no se ha ido ninguno de los 2 del partido. Entonces, al final, ellos se han unido, ellos han entendido. Y esto es lo que lo ha mantenido en el poder. Ellos sí, ha sido un factor importante. Margarita también, vicepresidenta, ha sido son, una mediación. digamos, pactos que se hicieron. O sea, Margarita, bueno, pues ocupa el lugar de la vicepresidencia como una forma de hacerle una concesión al danilismo para las elecciones del 2012 y luego se repite igualito en las elecciones del 2016. Entonces, ellos hasta el momento, aunque sea a última hora, entienden que más le conviene estar juntos que divididos. Pero en política hay muchas interrogantes. Y en política, aunque hay un patrón de repetición de las cosas hasta cierto punto, pero también hay coyunturas donde se rompe la fuente. De hecho, eso te iba a preguntar, justamente, ¿qué ves en el panorama que pudiera romper este equilibrio que ha llevado al PLD al poder? De hecho, al principio del programa mencionamos cómo la estabilidad macroeconómica ha sido la bandera que le ha dado el triunfo al PLD. O sea, baja inflación, el dólar a unos niveles estables, con un desplazamiento pequeño. Vamos a decir que a pesar de que los sueldos han estado muy bajos, pero con todas las ayudas del gobierno, con toda esa asistencia de la que tú hablaste, pues se ha mantenido esa masa más pobre controlada y más o menos funcionando. Entonces, por ejemplo, si vienen pues cuestiones externas, alza del petróleo, los intereses de los Estados Unidos, como hemos visto, que van a subir y esto puede disparar el pago del servicio de la deuda. O sea, si se nos complicara el panorama económico, que es la fortaleza del PLD, esto sería lo que podría dar al traste y traer a otro partido al gobierno. No, indiscutiblemente los gobiernos pagan caro una crisis económica. Sí. Eso es indiscutible, lo vimos con Hipólito Mejía. O sea, Hipólito Mejía tenía digamos, el PRD tenía mucho poder. Sin embargo, todo se le desplomó, todo se le esfumó, digamos, cuando se presenta la crisis financiera del año 2003. Que estuvo fuera de su alcance, porque si bien los gobiernos tuvieron poca supervisión, no fueron ellos los únicos. Pero a quien le explota una crisis es el que la paga. Los partidos a quienes le explota una crisis económica, e incluso a veces los partidos a quienes les toca manejar. Por ejemplo, en España, la crisis económica explotó con el PSOE en el poder. Sí. Okay, el PSOE paga el precio de que le explota la crisis. Pero el PP
ha pagado también el precio de administrar la crisis. Hay Sí, otros problemas de esos partidos, no estoy diciendo que ese es el único, pero esos dos partidos se han debilitado. ¿Qué pasa? Al debilitarse, a uno porque le explotó la crisis económica, a otro porque le administró la crisis económica, entonces han surgido Estos estas nuevos. alternativas de Podemos, Sí, Ciudadanos, sí. porque la población baja su nivel de identificación con esos partidos, entonces se ha abierto esa brecha para que surjan esas Y opciones. tanto es así que ya no han podido gobernar solos, ni el No. PSOE ni el PP. Entonces, por ejemplo, aquí se ha estado esperando que eso ocurra, pero no se ha presentado todavía la crisis económica. Por eso es que al PLD le ha sido relativamente fácil administrar las crisis internas y nacionales, reposicionarse y volver a ganar elecciones. Tú que has hablado de España, pienso en coaliciones para gobernar, estilo Chile, estilo muchísimos países que hemos visto también en Europa últimamente. Sin embargo, en la República Dominicana las coaliciones no han calado, no han tenido fuerza, ni en la población, ni primero que todo entre los líderes políticos. Cada cual quiere su tajada. Hemos visto que la oposición está tan fraccionada, aunque ahora se dice oposición unida, pero yo veo que eso solo es de nombre. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué en la República Dominicana las coaliciones nunca han funcionado? Bueno, mira, en general, en los países con sistemas presidencialistas, las coaliciones no funcionan, digamos, entre comillas, porque quien gana tiene todo el poder. O sea, el partido mayoritario es quien tiene realmente el poder. Entonces, los partidos minoritarios se adhieren para tener alguna cuota de poder, sobre todo de beneficios económicos. En Chile se dio esa coalición de la concertación por el miedo, el sufrimiento que causó la dictadura de Pinochet. Entonces, para poder enfrentar esa derecha pinochetista, digamos, tanto la social o Ante la situaciones democracia cristiana como los socialistas decidieron unirse por el temor a que esa derecha pinochetista volviera a gobernar. Entonces, eso fue lo que juntó a la democracia cristiana y a los socialistas en Chile. Esa experiencia, digamos, de la dictadura O sea de que Pinochet. podríamos leer que en nuestro país, en la República Dominicana, no hay ese rechazo contra el PLD, que es el partido gobernante, para llamar a que toda esa oposición se alíe para formar una coalición contra Exacto, ellos. esa oposición lo que piensa es que fue como actuaron en el 2016, ellos piensan todos, bueno, aquí hay un río revuelto, vamos a ver quién sale, quién pesca en río revuelto. Y hasta me puedo liar. Pero el río no estaba tan revuelto, entonces les fue mal. Sobre todo a los partidos pequeños que fueron con candidaturas propias, Sí. porque la verdad es que hay que tener arrojo para en un sistema partidario como el dominicano, donde la población ha dicho constantemente que vota por los partidos grandes, porque eso es una constante aquí. Cuando aquí solamente hubo un tripartidismo en la década del 90, y la razón fue coyuntural, la razón fue que ya Balaguer venía en una decadencia política y biológica, y el PRD había salido mal parado en el 86 y con grandes conflictos internos, entonces le tomó tiempo recuperarse. Sí. Entonces es la confluencia de esos dos factores que permiten que el PLD vaya surgiendo, y temporalmente en el 90 se crea un tripartidismo, pero ya llegado, digamos, el año 2000 y post-2000, volvimos otra vez a un bipartidismo con el PLD y con el PRD en las elecciones, digamos, del 2004, del 2008, etcétera, hasta que el PRD se divide. Y es cuando el PRD se divide que entonces el PRM no logra captar el nivel de votos que tradicionalmente el PRD había captado. Y entonces ahí viene el peligro Pero también fíjate, de un solo partido. en todas las elecciones, pues yo tengo una tabla hecha con todos los números, en todas las elecciones, más del 95% de la población dominicana vota por los dos por los dos. los dos primeros o los tres primeros en el caso de la década del 90. Sí, bueno, la verdad es que este es un tema que lo vamos a analizar. Yo creo que, Rosario, debemos tenerte aquí cada 15 días para ver cómo va, pues,
desarrollándose este panorama político. La gente le interesa saber, le interesa como que otro le diga lo que está pasando para decir, caramba, pero es verdad, porque estamos viendo las cosas, pero el dominicano le gusta que se la dibujemos y darse cuenta. Yo siempre digo que a través de los análisis de los expertos podemos entender mejor este panorama político que está sucediendo. Gracias, Rosario, por estar aquí en Contexto. Será, señores, hasta la próxima entrega. Hasta la próxima.